O firmas esto, o te vas a dormir a la calle. Ivania no parpadeó al decirlo. Tenía los brazos cruzados, la mirada fría, y en la mano derecha sostenía un sobre manila que parecía pesar más de lo que debía. Mi hijo Tristán estaba a su lado, con esa sonrisa que ya no reconocía. Pasa todo a nombre de mi esposa, mamá, o vete. Me llamo Fátima Lizárraga, tengo 61 años, y esa noche entendí que hay palabras que no se olvidan nunca, aunque pasen décadas. No grité, no lloré, no supliqué. Miré a mi hijo a los ojos y busqué algo, cualquier cosa que me recordara al niño que había criado, pero no lo encontré. Ivania dio un paso adelante y dejó el sobre la mesa del comedor. El mismo comedor donde había servido miles de cenas, donde Tristán había hecho su tarea, donde celebramos su graduación. «Es simple, Fátima», dijo ella, con esa voz que siempre usaba cuando quería sonar razonable. «Tú ya estás mayor, no puedes manejar esta casa sola. Nosotros la cuidaremos, pero necesitamos que todo esté en orden legal, por tu propio bien, por mi propio bien». Esas palabras me golpearon como una bofetada silenciosa. Tristán se sentó en el sillón, el que había sido de su padre, y encendió el televisor como si nada estuviera pasando, como si no acabara de pedirle a su madre que firmara su propia expulsión. «Mamá, no compliques las cosas», dijo sin mirarme. «Sabes que es lo mejor. Además, ¿qué vas a hacer tú sola en una casa tan grande? Nosotros vivimos aquí, la mantenemos, pagamos servicios». Mentira. Yo pagaba todo. Siempre lo había hecho. Desde que Tristán se casó con Ivania hace 3 años, los recibí en mi casa porque estaban ahorrando para su propio hogar. Eso dijeron. Les di el cuarto principal, les preparé comida, les lavé ropa, les abrí mi vida entera. Y ahora estaban aquí, en mi sala, exigiéndome que les entregara lo único que me quedaba, el techo bajo el cual había construido mi vida. Ivania golpeó el sobre con el dedo. «Firma, Fátima, o mañana mismo buscas dónde quedarte». Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no era miedo, era claridad. Miré alrededor, las paredes llenas de fotografías, el jarrón de Talavera que había traído de Puebla, el reloj de pared que perteneció a mi madre. Cada objeto en esa casa tenía una historia, y ninguna de esas historias incluía a Ivania. Me levanté despacio. Tristán alzó la vista por primera vez. «¿Qué haces?», preguntó. «Voy a empacar», dije con calma. Ivania sonrió. Una sonrisa pequeña, victoriosa, buena decisión. Subí las escaleras sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y respiré hondo. No iba a llorar, no todavía. Abrí el closet y saqué mi maleta. La misma que había usado cuando mi esposo y yo viajamos a Guadalajara, años atrás, cuando Tristán aún era pequeño y la vida parecía tener sentido. Guardé lo esencial: ropa, documentos, algunas fotografías y una pequeña caja de madera que guardaba desde hace años. Dentro había papeles importantes, muy importantes. Cerré la maleta y bajé de nuevo. Ivania y Tristán estaban en la cocina riéndose de algo en el celular. Ni siquiera voltearon cuando pasé junto a ellos. Abrí la puerta principal. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro. «¿A dónde crees que vas?», escuché la voz de Ivania a mis espaldas. Me detuve en el umbral, pero no volteé. «A dormir a la calle, como dijiste». Y salí. Cerré la puerta detrás de mí y caminé por la acera con mi maleta en la mano. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme en ese lugar una noche más. El aire olía a jazmín. Las luces de la calle parpadeaban suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo extraño. Libertad. Caminé hasta la esquina y pedí un taxi. El conductor me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. «¿A dónde, señora?» «Al centro», dije. «A un hotel». Me subí y miré por la ventana mientras la casa se alejaba. La casa que había sido mía, la casa donde había criado a mi hijo, la casa que ahora creían suya. Sonreí, porque sabían algo que ellos no. Esa casa seguía estando a mi nombre, y yo no había firmado nada. A la mañana siguiente iba a volver, pero no sola. El taxi avanzaba por las calles mientras yo miraba las luces pasar por la ventana. Cada semáforo, cada esquina, me alejaba más de lo que había sido mi hogar durante 35 años. 35 años. Compré esa casa cuando Tristán tenía apenas 2 años. Mi esposo, Roberto, y yo trabajamos día y noche para pagarla. Él era contador, yo maestra de primaria. Nos levantábamos antes del amanecer y regresábamos cuando ya había oscurecido. Pero valió la pena.
Recuerdo el día que nos dieron las llaves. Roberto me cargó en brazos y me cruzó el umbral como si fuéramos recién casados otra vez. Tristán reía en mis brazos. Olía a pintura fresca y a futuro. «Esta casa será nuestra para siempre», dijo Roberto. Para siempre. No sabía que para siempre duraría solo hasta que él muriera. Hace 10 años. Un infarto silencioso. Una mañana cualquiera. Se fue mientras dormía, sin despedirse, sin darme tiempo de decirle cuánto lo amaba. Tristán tenía 22 años entonces. Estaba estudiando administración. Lloró tanto en el funeral que pensé que jamás volvería a sonreír. Pero sí volvió a sonreír. Conoció a Ivania 2 años después. El taxista me sacó de mis pensamientos. «¿Algún hotel en especial, señora?» «No», respondí. «Uno sencillo está bien». Él asintió y siguió conduciendo. Me miró por el espejo retrovisor. «¿Está bien? ¿Necesita que llame a alguien?» Negué con la cabeza. «Estoy bien, gracias». Mentira. No estaba bien. Pero no podía explicarle a un desconocido lo que acababa de vivir. No podía decirle que mi propio hijo me había echado de mi casa, que la mujer que había recibido con los brazos abiertos me había amenazado, que me sentía como una extraña en el lugar donde había construido cada recuerdo importante de mi vida. Llegamos a un hotel pequeño cerca del centro. No era lujoso, pero se veía limpio. Le pagué al taxista y bajé con mi maleta. La recepcionista me sonrió con amabilidad. «Buenas noches. ¿Una habitación?» «Sí, por favor, solo por esta noche». Me dio la llave de la habitación 203. Subí por las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Mis piernas temblaban, no por el esfuerzo, sino por todo lo que había pasado en las últimas horas. Abrí la puerta de la habitación. Era pequeña. Una cama individual, un escritorio, un baño diminuto. Nada parecido a mi cuarto, pero no me importó. Dejé la maleta en el piso y me senté en la cama. El colchón crujió bajo mi peso. Miré el techo. Estaba manchado de humedad en una esquina. Y entonces, finalmente, lloré. Lloré por Roberto, que no estaba ahí para defenderme. Lloré por Tristán, por el niño que fue y por el hombre en el que se había convertido. Lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua. Porque yo había visto las señales, las había ignorado, pero las había visto. Todo empezó hace 3 años, cuando Tristán me presentó a Ivania. «Mamá, ella es especial», me dijo con esa luz en los ojos que solo tiene alguien enamorado. Ivania era bonita, cabello largo, sonrisa ensayada, modales perfectos. Me abrazó como si me conociera de toda la vida. «Señora Fátima, Tristán me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocerla». Me cayó bien al principio. ¿Cómo no iba a caerme bien? Era educada, atenta, siempre traía flores cuando venía a visitarnos. Se casaron 6 meses después, una boda pequeña, en el jardín de un salón de eventos. Yo pagué la mitad. Ivania insistió en que su familia no podía aportar mucho. «Mi papá está enfermo», me dijo, «y mi mamá no trabaja, pero le prometo que algún día se lo vamos a devolver». Nunca lo hicieron. Después de la boda, Tristán me pidió si podían quedarse en mi casa mientras ahorraban para la suya. «Solo 6 meses, mamá. Te lo prometo. Vamos a juntar para el enganche de un departamento». 6 meses se convirtieron en 1 año. 1 año se convirtió en 2. Y luego en 3. Al principio, todo parecía bien. Cenábamos juntos, reíamos. Ivania me ayudaba con la cocina, aunque siempre encontraba la manera de hacer comentarios sutiles. «Ay, Fátima, ¿todavía usas esta sartén? Está tan vieja, deberías comprar una nueva. ¿No te cansas de cocinar siempre lo mismo? Yo podría enseñarte unas recetas más modernas. Esta casa es muy grande para una sola persona, ¿no crees?» Comentarios pequeños, aparentemente inofensivos, pero constantes. Y Tristán cambió. Dejó de preguntarme cómo estaba. Dejó de sentarse conmigo en las noches para platicar. Pasaba todo su tiempo con Ivania, encerrados en su cuarto, susurrando cosas que yo no podía escuchar. Un día encontré un papel en la basura. Era una cotización de una agencia de bienes raíces. Decía: «Valor estimado de la propiedad, 3 millones de pesos. Mi casa». Estaban averiguando cuánto valía mi casa. Debí haberlos enfrentado en ese momento. Debí haberles dicho que se fueran, pero no lo hice, porque todavía tenía esperanza, porque todavía creía que Tristán era el niño que yo había criado. ¡Qué tonta fui! Me sequé las lágrimas y respiré hondo. Saqué mi celular del bolso. Tenía 3 llamadas perdidas de Tristán, ninguna de Ivania. No las devolví. En cambio, busqué un número en mi lista de contacto, un número que no había marcado en años. Mi hermana, Lucía. Lucía vivía en Querétaro.
Nos habíamos distanciado después de la muerte de Roberto, no por enojo, sino por la vida. Ella tenía su familia, yo tenía la mía, o eso creía. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Fátima, ¿eres tú?» Su voz me hizo llorar otra vez. «Lucía, necesito tu ayuda». «¿Fátima? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» La voz de Lucía sonaba alarmada. Hacía tanto tiempo que no hablábamos que seguramente pensó que algo terrible había ocurrido. Y tenía razón. «No estoy bien», dije, y mi voz se quebró. «Lucía, necesito que me escuches, por favor. Estoy aquí, hermana. Cuéntame todo». Y se lo conté. Le conté del ultimátum de Ivania, de la sonrisa fría de Tristán, del sobre Manila con los papeles que querían obligarme a firmar, de cómo salí de mi propia casa con una maleta en la mano, sin saber a dónde ir. Lucía no interrumpió, solo escuchaba. Y cuando terminé, hubo un silencio largo. «Esos desgraciados», dijo finalmente, y su voz temblaba de rabia. «Fátima, escúchame bien. No vas a dejar que te hagan esto. ¿Me oyes? No lo vas a permitir». «Ya no sé qué hacer», susurré. «Es mi hijo, Lucía, es mi único hijo. Y tú eres su madre, la madre que lo crió sola después de que Roberto murió, la madre que pagó su universidad, la madre que les abrió las puertas de su casa, y así te paga, con una traición». Sus palabras me dolieron porque eran verdad. «¿Dónde estás ahora?», preguntó. «En un hotel, cerca del centro». «¿Firmaste algo?» «No, no firmé nada. Gracias a Dios», suspiró aliviada. «Fátima, esa casa está a tu nombre, ¿verdad?» «Sí, siempre ha estado a mi nombre. Roberto y yo la pagamos juntos, pero cuando él murió, todo quedó a mi nombre legalmente. Entonces ellos no tienen ningún derecho, ninguno. Esa casa es tuya». «Lo sé, pero Tristán te traicionó», me interrumpió Lucía. «Y yo sé que duele, sé que es tu hijo, pero lo que hizo no tiene perdón. Y si no haces algo ahora, van a terminar quedándose con todo. Gente como Ivania no se detiene hasta conseguir lo que quiere». Tenía razón. Yo lo sabía. «¿Qué hago?», pregunté. «Mañana a primera hora vas a buscar un abogado, el mejor que puedas pagar, y vas a proteger lo que es tuyo». «¿Un abogado?» «Sí. Y si necesitas dinero, yo te ayudo. Pero no puedes quedarte de brazos cruzados. Ellos te sacaron de tu casa, Fátima. Te amenazaron. Eso no se puede quedar así». Sentí algo que no había sentido en horas. Determinación. «Tienes razón», dije. «Voy a hacerlo. Así me gusta. Y cuando todo esto termine, vienes a visitarme. Hace años que no nos vemos. Te extraño, hermana». Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de tristeza. «Yo también te extraño, Lucía. Gracias por escucharme. Para eso estamos. Familia es familia, aunque algunos lo olviden». Colgamos y me quedé mirando el teléfono. Lucía tenía razón. No podía dejarme vencer. No después de todo lo que había trabajado. No después de todo lo que había perdido. Miré la hora. Eran casi las 11 de la noche. Demasiado tarde para hacer llamadas, pero no para pensar. Abrí mi maleta y saqué la caja de madera que había guardado. Dentro estaban mis documentos más importantes, las escrituras de la casa, el acta de defunción de Roberto, mi testamento, el testamento. Lo había hecho hace 5 años, después de que mi médico me dijera que tenía la presión alta y debía cuidarme más. En ese testamento, todo lo que yo tenía pasaba a Tristán. La casa, mis ahorros, todo. Porque él era mi hijo, mi único hijo. Y yo creía que él me cuidaría cuando yo ya no pudiera cuidarme sola. Qué equivocada estuve. Guardé los papeles de nuevo y cerré la caja. Mañana temprano tendría que moverme rápido. Me acosté en la cama del hotel, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Ivania, su sonrisa victoriosa, sus brazos cruzados, su voz fría diciéndome, «O firmas esto, o te vas a dormir a la calle». Y veía a Tristán, mi Tristán, el niño que lloraba cuando se caía, el niño que me abrazaba antes de dormir, el niño que me decía, «Cuando sea grande, voy a cuidarte, mamá, te lo prometo». ¿Dónde estaba ese niño ahora? Desapareció. Lo devoró una mujer que solo veía pesos y propiedades donde yo veía amor y sacrificio. A las 6 de la mañana me levanté. No había dormido más de 2 horas, pero no importaba. Tenía cosas que hacer. Me di una ducha rápida, me vestí y bajé a la recepción. La misma mujer de la noche anterior estaba ahí, con cara de sueño. «¿Ya se va, señora?» «Sí. ¿Hay algún café cerca?» «A 2 cuadras hay una cafetería que abre temprano. Hacen un café de olla delicioso». Le di las gracias y salí a la calle. El aire fresco de la mañana me despejó un poco. Caminé hasta la cafetería y pedí un café y un pan dulce. Necesitaba energía para lo que venía.
Mientras bebía mi café, saqué mi celular y busqué en internet. Abogados especialistas en bienes raíces, desalojo, herencias. Aparecieron varios nombres. Leí reseñas, comparé precios. Finalmente encontré uno que me pareció confiable. Se llamaba Licenciado Martín Ochoa. Su oficina estaba a 20 minutos de donde yo estaba. Marqué el número. Contestó una secretaria. Bufete Ochoa. Buenos días. Buenos días. Necesito una cita urgente con el licenciado. Es un caso de desalojo ilegal o intento de despojo. No sé bien cómo llamarlo. ¿Puede venir hoy a las 9 de la mañana? Miré la hora. Eran las 7:30. Sí, ahí estaré. Colgué y terminé mi café. Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué iba a pasar. No sabía si el abogado podría ayudarme, pero tenía que intentarlo. A las 8:30 llegué al edificio donde estaba el bufete. Era un lugar serio, profesional. Subí al tercer piso y toqué la puerta. La secretaria me recibió con una sonrisa amable. ¿La señora Lizárraga? Sí, el licenciado la está esperando. Pase, por favor. Entré a una oficina pequeña pero ordenada. Detrás del escritorio había un hombre de unos 50 años, de aspecto serio pero con ojos amables. Buenos días, señora Lizárraga. Soy Martín Ochoa. Siéntese, por favor. Cuénteme qué pasó. Y se lo conté todo, desde el principio. Desde que Ivania llegó a mi vida. Desde que empezaron a vivir en mi casa. Desde el ultimátum de anoche. Él escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminé, se recargó en su silla y me miró fijamente. Señora Fátima, lo que le hicieron es una amenaza de despojo. Y legalmente, usted tiene todos los derechos de su lado. Esa casa está a su nombre. Ellos son los que están viviendo ahí sin un contrato, sin pagar renta. Usted puede sacarlos cuando quiera. ¿De verdad? De verdad. Pero necesito que me traiga las escrituras de la propiedad y cualquier documento que demuestre que usted es la dueña. ¿Los tiene? Sí, los tengo aquí. Saqué la caja de madera de mi bolso y le mostré los papeles. Él los revisó cuidadosamente. Perfecto. Todo está en orden. Ahora, si usted quiere, podemos iniciar un proceso de desalojo inmediato. También podemos solicitar una orden para que usted pueda regresar a su propiedad acompañada de un oficial para garantizar su seguridad. Sentí que el corazón me latía más rápido. ¿Puedo regresar hoy? Sí, podemos hacerlo hoy mismo. Yo me encargo de todo. Solo necesito que firme algunos documentos autorizándome a actuar en su nombre. Firmé todo lo que me pidió. Mis manos temblaban, pero lo hice. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. Unas horas. Voy a hacer las llamadas necesarias. Para el mediodía debería tener todo listo. Le sugiero que vaya a descansar un poco. Yo la llamo en cuanto esté todo preparado. Gracias, licenciado. No sabe cuánto se lo agradezco. No tiene nada que agradecer. Es mi trabajo. Y déjeme decirle algo, señora Fátima. Lo que le hicieron es imperdonable. Pero usted hizo lo correcto al no firmar nada. Y ahora vamos a arreglar esto. Legalmente, como debe ser. Salí de la oficina sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Salí del bufete y caminé sin rumbo fijo durante un rato. Necesitaba procesar todo lo que acababa de pasar. El licenciado Ochoa me había dicho que todo estaría listo para el mediodía. Faltaban 3 horas. 3 horas que se sentían como una eternidad. Me senté en una banca de la plaza principal. Había palomas picoteando el suelo, niños corriendo, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y helados. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí. Saqué mi celular y vi que tenía 7 llamadas perdidas, todas de Tristán, y 3 mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Llámame. No seas terca. Regresa a la casa. No seas terca. Como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. Como si yo fuera la que había amenazado, la que había exigido, la que había olvidado todo lo que significa la palabra familia. Guardé el teléfono sin contestar. En ese momento sonó. Era el licenciado Ochoa. Señora Fátima, tengo buenas noticias. Todo está listo. Conseguí una orden para que pueda regresar a su propiedad acompañada de un oficial de justicia. Él se encargará de garantizar que todo se haga de manera legal y pacífica. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuándo? Ahora mismo, si usted quiere. El oficial puede encontrarse con nosotros en su domicilio en 1 hora. Yo también voy a acompañarla. Sí, dije sin dudar. Quiero hacerlo ahora. Perfecto. Páseme la dirección y nos vemos allá. Le di la dirección de mi casa, no la de ellos, mía. Tomé un taxi y le pedí que me llevara de regreso al hotel. Necesitaba recoger mis cosas y prepararme para lo que venía. Mientras el taxi avanzaba por las calles, pensé en lo que iba a pasar.
¿Cómo reaccionaría Tristán cuando me viera llegar con un abogado y un oficial de justicia? ¿Cómo reaccionaría Ivania? Parte de mí tenía miedo, pero otra parte, la parte que había llorado toda la noche, la parte que había sido humillada y amenazada, esa parte estaba lista para enfrentarlos. Llegué al hotel, recogí mi maleta y pagué la cuenta. La recepcionista me sonrió. «Espero que todo esté mejor, señora». «Va a estarlo», le dije. «Gracias». Volví a tomar un taxi, esta vez directo a mi casa. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Me quedé parada en la acera, mirando la fachada, las ventanas que yo misma había mandado a pintar, el jardín que Roberto y yo plantamos cuando Tristán era pequeño, la puerta de madera que habíamos elegido juntos. Todo eso era mío, y nadie me lo iba a quitar. A los pocos minutos, llegó un auto. Se bajó el licenciado Ochoa con un portafolio en la mano. Detrás de él, llegó otro vehículo. Un oficial de justicia, con su uniforme y su placa. «Señora Fátima», me saludó el licenciado. «Este es el oficial Ramírez. Él va a supervisar todo el proceso». El oficial me extendió la mano. «Buenos días, señora. No se preocupe. Vamos a hacer esto de la manera más tranquila posible. ¿Está lista?» Asentí. «Estoy lista». Caminamos hacia la puerta. Mi mano temblaba cuando toqué el timbre. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Finalmente, escuché pasos. La puerta se abrió. Era Ivania. Tenía el cabello recogido, una bata de casa puesta y una taza de café en la mano. Me miró con sorpresa. Luego vio al licenciado y al oficial. Su rostro cambió. De sorpresa a confusión. De confusión a algo parecido al miedo. ¿Qué es esto?», tartamudeó. El licenciado Ochoa dio un paso adelante. «Buenos días. Soy el licenciado Martín Ochoa, abogado de la señora Fátima Lizárraga, propietaria legal de este inmueble. Vengo acompañado del oficial Ramírez para hacer valer los derechos de mi clienta. ¿Podemos pasar?». Ivania se quedó congelada. La taza de café temblaba en su mano. Yo no entiendo». «Es muy simple», dijo el licenciado con voz firme pero educada. «Esta propiedad está a nombre de la señora Fátima. Ella fue obligada a abandonar su hogar bajo amenazas. Venimos a garantizar que pueda regresar de manera segura». «¿Tristán?», gritó Ivania hacia adentro. «Tristán, ven». Escuché pasos apresurados. Tristán apareció en la puerta, con el pantalón del pijama y una camiseta arrugada. Me miró. Luego miró al abogado, luego al oficial. «¿Mamá? ¿Qué está pasando?». Su voz sonaba confundida, casi inocente, como si no supiera exactamente lo que había hecho la noche anterior. Di un paso adelante. «Lo que está pasando, Tristán, es que vine a recuperar mi casa». «¿Tu casa?», repitió Ivania, y su voz subió de tono. «¿De qué estás hablando? Esta es nuestra casa». El oficial Ramírez intervino. «Señora, le pido que se calme. Tengo aquí una orden que certifica que la señora Fátima Lizárraga es la propietaria legal de este inmueble. Ustedes están viviendo aquí sin contrato de arrendamiento y sin pagar renta. Legalmente, ella tiene todo el derecho de pedirles que se vayan». Ivania empalideció. «Eso no puede ser. Tristán, di algo». Pero Tristán no dijo nada. Solo me miraba fijamente, como si estuviera viendo a una extraña. El licenciado Ochoa abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Aquí están las escrituras de la propiedad. Todo está a nombre de la señora Fátima. También tengo una copia del acta de defunción de su esposo, el señor Roberto Lizárraga, que confirma que al momento de su muerte, todos sus bienes pasaron legalmente a su esposa. No hay ninguna duda legal sobre esto». Ivania dejó caer la taza de café. Se hizo pedazos en el piso. El líquido oscuro se esparció por las baldosas. Nadie se movió. «No puede hacernos esto», dijo Ivania, y su voz empezó a quebrarse. «No puede echarnos así. Vivimos aquí. Esta es nuestra casa». «No lo es», dije con calma. «Nunca lo fue. Yo los recibí en mi casa porque son mi familia, porque pensé que estaban ahorrando para la suya, pero en lugar de eso, intentaron robarme lo que es mío». «No es robo», gritó Ivania. «Solo queríamos que las cosas estuvieran en orden. Tú ya estás vieja. ¿Qué tal si te pasa algo? Alguien tiene que encargarse de todo esto». «Alguien lo hará», dije. «Pero no serán ustedes». Saqué un sobre de mi bolso. Un sobre que el licenciado Ochoa me había entregado esa mañana. Anoche querían que firmara una procuración. Querían que les entregara todo. Pues bien, esta mañana firmé algo, pero no para ustedes. Le extendí el sobre a Ivania. Ella no lo tomó. «¿Qué es eso?». «Es mi nuevo testamento. Lo firmé esta mañana, ante notario. En él dejo todo lo que tengo a mi hermana Lucía. Esta casa, mis ahorros, todo. Tristán ya no aparece en ningún documento.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Tristán dio un paso hacia adelante. «Mamá, no puedes hacer eso». «Sí puedo», dije, y mi voz no tembló. «Y ya lo hice». Ivania comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración. «Esto no es justo. Nosotros cuidamos de ti, vivimos contigo, te ayudamos». «¿Me ayudaron?», repetí, y sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Me ayudaron cuando me dijeron que firmara o me fuera a dormir a la calle? ¿Me ayudaron cuando me amenazaron en mi propia sala? ¿Me ayudaron cuando me trataron como si fuera un estorbo en mi propio hogar? Ivania no respondió, solo lloraba. Tristán seguía callado, miraba el piso, las manos en los bolsillos, como un niño que sabe que hizo algo malo pero no quiere admitirlo. El oficial Ramírez dio un paso adelante. «Señores, les voy a pedir que recojan sus pertenencias personales. Tienen hasta el final del día de hoy para desalojar la propiedad. Si no lo hacen de manera voluntaria, tendré que proceder con el desalojo forzoso». «¿Hoy?», preguntó Ivania, incrédula. «¿Nos está diciendo que nos vayamos hoy?». «Así es», dijo el oficial. «La ley está del lado de la propietaria». Ivania me miró con odio puro. «Eres una mala madre. ¿Lo sabías? Una mala madre. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo?». Sus palabras me dolieron. No lo voy a negar, pero no las dejé entrar. Una mala madre habría firmado esos papeles anoche. Habría dejado que me robaran. Habría permitido que me pisotearan. Pero yo no soy esa madre. Me di la vuelta y entré a la casa. Mi casa. Pasé por la sala, por el comedor, por la cocina. Todo estaba desordenado. Platos sucios en el fregadero, ropa tirada en el sillón, botellas vacías en la mesa. Así habían cuidado mi casa. Subí las escaleras. Entré a mi habitación. Alguien había estado durmiendo en mi cama. Las sábanas estaban arrugadas. Había ropa de Ivania en mi closet. Habían invadido hasta mi espacio más íntimo. Respiré hondo y empecé a sacar todo lo que no era mío. Lo puse en el pasillo. El licenciado Ochoa subió detrás de mí. «¿Está bien, señora Fátima?». «Estoy bien», dije. «Solo quiero que se vayan. Quiero que esto termine». «Va a terminar», me aseguró. «Hoy mismo». Bajé de nuevo. Ivania y Tristán estaban en la sala, empacando cosas en cajas. Ella lloraba. Él seguía en silencio. Me paré en la puerta y los observé. Parte de mí quería llorar, quería gritar, quería preguntarle a Tristán cómo habíamos llegado a esto, pero no lo hice, porque ya sabía la respuesta. El oficial Ramírez se quedó de pie en la entrada de la sala, vigilando que todo se hiciera en orden. El licenciado Ochoa estaba a mi lado, revisando cada movimiento de Tristán e Ivania como si fuera un guardián silencioso. Yo me senté en el sillón que había sido de Roberto, el mismo donde él se sentaba a leer el periódico los domingos por la mañana, el mismo donde Tristán se acurrucaba cuando era pequeño para que le leyera cuentos antes de dormir. Ahora ese sillón era testigo de la peor traición de mi vida. Ivania subía y bajaba las escaleras con cajas. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Cada vez que pasaba junto a mí, me lanzaba miradas llenas de resentimiento, pero ya no me importaba lo que pensara de mí. Tristán, en cambio, apenas se movía. Empacaba lentamente, como si cada objeto que metía en una caja le pesara 1000 kilos. No me miraba, no me hablaba. Era como si yo fuera invisible, y quizás para él, en ese momento, lo era. El licenciado Ochoa se acercó a mí. ¿Necesita algo, señora Fátima? ¿Agua? ¿Quiere que llamemos a alguien? Negué con la cabeza. Estoy bien, solo quiero que esto termine pronto. Él asintió y volvió a su posición. Era un hombre serio, profesional, pero había algo en su mirada que me hacía sentir que entendía mi dolor. Quizás él también había vivido una traición familiar. Quizás por eso hacía su trabajo con tanta dedicación. Miré el reloj de pared. Era la 1 de la tarde. Habían pasado 2 horas desde que llegamos y todavía no habían terminado de empacar. Ivania bajó de nuevo con una caja llena de ropa. La dejó caer en el piso con un golpe seco. «Esto es ridículo», dijo con voz quebrada. «No tenemos a dónde ir. ¿Lo entiendes? No tenemos a dónde ir». El licenciado Ochoa la miró con calma. Eso debieron pensarlo antes de amenazar a la señora Fátima. «Las consecuencias de nuestras acciones siempre llegan, señora». «Usted no sabe nada», gritó Ivania. «Usted no sabe lo que es vivir en esta casa. Ella nos trataba como sirvientes, siempre exigiendo, siempre criticando». Sentí que algo dentro de mí explotaba. ¿Que los trataba como sirvientes?, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. ¿En serio vas a decir eso? ¿Después de que les di un techo sin pedirles un solo peso de renta? ¿Después de que les cocinaba, les lavaba, les daba todo lo que necesitaban?
Ivania me miró con ojos llenos de lágrimas. Pero siempre era tu casa. Siempre nos lo recordabas. Siempre nos hacías sentir que estábamos de prestado. Porque estaban de prestado, dije con firmeza. Esta casa es mía. Siempre lo fue. Y ustedes lo sabían. Pero nosotros también poníamos. Yo limpiaba. Yo cocinaba a veces, repetí. Y siempre con comentarios sobre cómo yo hacía las cosas mal. Siempre con quejas sobre lo vieja que estaba la casa, lo anticuadas que eran mis cosas, lo aburrida que era mi vida. Ivania abrió la boca para responder, pero Tristán finalmente habló. Ya basta, Ivania. Su voz sonó cansada, derrotada. Ivania se volvió hacia él. ¿Ya basta? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Tu madre nos está echando a la calle y tú solo dices, «Ya basta». Tristán la miró fijamente. Fuiste tú la que insistió en pedirle que firmara esos papeles. Yo te dije que esperáramos. Te dije que no era el momento, pero tú no quisiste escuchar. Ivania retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿Me estás culpando a mí? ¿En serio? Tú estabas de acuerdo. Tú dijiste que era buena idea. Dije que podíamos hablar con ella, respondió Tristán. Y por primera vez me miró a los ojos. No dije que teníamos que amenazarla. Hubo un silencio largo y pesado. Ivania se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar de nuevo. Esta vez sus sollozos eran diferentes, más profundos, más reales. Tristán se acercó a mí. Se detuvo a 1 metro de distancia, como si no se atreviera a estar más cerca. «Mamá». Su voz sonó como la de un niño, como la del niño que había sido hace tanto tiempo. Pero yo ya no era la misma madre que perdonaba todo. «¿Qué, Tristán?» Él tragó saliva. «Lo siento». 2 palabras, solo 2 palabras, y no fueron suficientes. ¿Lo sientes?, repetí. ¿Sientes haberme amenazado? ¿Sientes haberme sacado de mi propia casa? ¿O solo sientes que te hayan descubierto? Él bajó la mirada. No quería que las cosas terminaran así. Entonces no debiste permitir que empezaran así, dije. Tú eres mi hijo, Tristán. Yo te di la vida. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé 2 turnos para que pudieras estudiar. Nunca te pedí nada a cambio. Solo te pedí que me respetaras, y ni siquiera eso pude tener. Mamá... No, lo interrumpí. No me digas mamá como si esa palabra significara algo todavía. Anoche dejaste muy claro lo que significó para ti. Un obstáculo, un estorbo, algo que había que quitar del camino. Eso no es verdad, dijo, y su voz se quebró. Entonces, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué no le dijiste a tu esposa que estaba equivocada? ¿Por qué te quedaste callado mientras ella me amenazaba? Tristán no respondió, porque no tenía respuesta. Ivania se acercó a él y lo tomó del brazo. Vámonos, Tristán. Ya no hay nada que hacer aquí. Él se soltó de su agarre. Necesito hablar con mi madre a solas. ¿Para qué?, preguntó Ivania con amargura. Ya tomó su decisión. Ya nos dejó fuera de su testamento. Ya nos quitó todo. Yo no les quité nada, dije con voz firme. Ustedes intentaron quitarme a mí. Hay una diferencia. Ivania me miró con desprecio. Eres una mujer cruel, Fátima. Algún día te vas a arrepentir de esto. Lo único de lo que me arrepiento, dije lentamente, es de haber confiado en ti, de haberte abierto las puertas de mi casa, de haberte tratado como a una hija, porque tú nunca me viste como a una madre. Solo viste una propiedad que querías para ti. Ivania apretó los puños. No es cierto. Entonces, ¿por qué investigaste cuánto valía mi casa? Encontré la cotización en la basura, la que pediste a la agencia de bienes raíces. Su rostro se puso pálido. Yo solo quería saber. Querías saber cuánto dinero ibas a ganar cuando finalmente te deshicieras de mí. Terminé la frase por ella. El oficial Ramírez dio un paso adelante. Señoras, señor, les pido que mantengan la calma. Esto no nos lleva a ningún lado. Tenía razón. Nada de lo que dijéramos cambiaría lo que había pasado. Nada borraría la traición. Nada devolvería la confianza. Ivania se limpió las lágrimas con rabia y subió las escaleras de nuevo. Tristán se quedó ahí, mirándome. ¿De verdad me sacaste del testamento?, preguntó en voz baja. Sí, ¿todo? ¿La casa, los ahorros, todo? Todo. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. ¿Y se lo dejaste a tu hermana Lucía? Sí. Ella nunca me traicionó. Ella nunca me amenazó. Ella merece lo que yo tengo más que tú. Tristán cerró los ojos. ¿Y si te digo que Ivania me presionó? ¿Que yo no quería hacerlo pero ella insistió? Entonces te diría que eres un cobarde. Respondí sin dudar, porque un hombre de verdad no deja que nadie, ni siquiera su esposa, le falte el respeto a su madre. Un hombre de verdad defiende a su familia, pero tú no lo hiciste. Las palabras salieron de mi boca como cuchillos, y dolieron.
porque eran verdad. Tristán abrió los ojos y me miró. Había lágrimas en ellos. ¿Ya no soy tu hijo? Esa pregunta me rompió el corazón, porque por supuesto que seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el niño que había llevado en mi vientre durante 9 meses. El niño que había dado sus primeros pasos en esta misma sala. El niño que me había dicho, «Te amo, mamá», miles de veces. Pero también era el hombre que me había traicionado. «Siempre serás mi hijo», dije, y mi voz tembló por primera vez. «Pero eso no significa que tenga que permitir que me lastimes. Yo te di la vida, Tristán, pero no te di permiso de destruir la mía». Él se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No era un llanto fingido, era real, profundo, desgarrador. Parte de mí quería levantarme, abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, que lo perdonaba, que podíamos arreglar esto, pero no lo hice, porque perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa permitir que vuelva a pasar. Ivania bajó de nuevo con más cajas, vio a Tristán llorando y frunció el ceño. «¿Qué pasó?» «Nada», dijo Tristán, secándose las lágrimas. «Terminemos de empacar». Siguieron trabajando en silencio. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Cada caja que sacaban, cada mueble que cargaban, cada paso que daban hacia la puerta, era como ver desaparecer una vida entera. El licenciado Ochoa se acercó a mí de nuevo. «Ya casi terminan. ¿Quiere revisar que no se lleven nada que no les pertenezca?» Asentí y me levanté. Subí las escaleras y revisé mi habitación. Habían sacado su ropa, sus zapatos, sus cosas personales, pero todo lo mío seguía ahí. Bajé de nuevo y revisé la sala, el comedor, la cocina. Todo estaba en orden. Finalmente, a las 5 de la tarde, terminaron. Todas sus pertenencias estaban en el jardín, amontonadas en cajas y bolsas. Habían llamado a un camión de mudanzas que llegó justo a tiempo. Tristán e Ivania salieron de la casa por última vez. Se quedaron parados en la entrada, mirando hacia adentro, como si no pudieran creer que esto estaba pasando. El oficial Ramírez les extendió un documento. «Por favor, firmen aquí. Es un acta que certifica que desalojaron la propiedad voluntariamente y que no se llevaron nada que no les perteneciera». Ivania firmó con rabia. Tristán firmó sin mirar el papel. El oficial me dio una copia. «Señora Fátima, la propiedad es oficialmente suya de nuevo. Si ellos intentan regresar sin su permiso, puede llamar a la policía y presentar una denuncia por allanamiento». «Gracias, oficial», dije. Él asintió y se despidió. El licenciado Ochoa me dio la mano. «Mi trabajo aquí terminó. Si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. Y felicidades, señora Fátima. Hizo lo correcto. Gracias, licenciado, por todo». Él se fue en su auto. Me quedé sola en la entrada, viendo cómo el camión de mudanzas se llevaba las cosas de Tristán e Ivania. Tristán subió a su auto. Ivania iba en el asiento del copiloto, con la mirada fija hacia adelante. Ninguno de los dos me miró. El auto arrancó y se alejó por la calle. Y entonces finalmente estuve sola en mi casa. Cerré la puerta y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por el hijo que ya no reconocía, por la familia que se había roto, por los años que nunca iba a recuperar. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en 3 años mi casa volvía a ser mía. Cerré la puerta y me quedé de pie en el recibidor, escuchando el silencio. Un silencio tan profundo que dolía. No había voces, no había pasos, no había el sonido del televisor encendido, ni el ruido de platos en la cocina. Solo silencio. Mi casa estaba vacía, completamente vacía. Y por primera vez en 3 años podía respirar. Caminé lentamente hacia la sala. Mis pasos resonaban en el piso de madera. Me senté en el sillón de Roberto y miré alrededor. Todo estaba en su lugar. Las fotografías en las paredes, el reloj de mi madre, el jarrón de Talavera. Pero algo había cambiado. Ya no sentía la opresión. Ya no sentía esa tensión constante en los hombros. Ya no tenía que cuidar cada palabra que decía, cada gesto que hacía, para no molestar a Ivania o provocar un comentario pasivo-agresivo. Estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. Subí las escaleras y entré a mi habitación. Alguien había revuelto mi closet, pero no importaba. Lo arreglaría después. Lo importante era que ahora podía caminar por mi propia casa sin sentir que estaba invadiendo el espacio de alguien más. Abrí las ventanas. El aire fresco de la tarde entró con fuerza, llevándose el olor rancio que había dejado Ivania. Olía a su perfume dulzón, a su laca para el cabello, a su presencia. Pero eso también se iría con el tiempo. Me senté en la cama y saqué mi celular. Tenía 11 llamadas perdidas de Tristán y un mensaje nuevo de Ivania.
Espero que estés feliz. Nos dejaste sin nada, sin casa, sin familia. Eres una mujer cruel y egoísta. Algún día Dios te va a juzgar por esto. Leí el mensaje 2 veces, luego lo borré. No iba a permitir que sus palabras envenenaran este momento. Marqué el número de Lucía. Contestó al segundo timbre. Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ya se fueron, dije, y mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. El abogado hizo su trabajo, el oficial también. Tristán e Ivania se fueron hace media hora. Lucía suspiró aliviada. Gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Estás bien? No sé cómo estoy. Triste, aliviada, enojada, todo al mismo tiempo. Es normal, hermana. Acabas de pasar por algo muy difícil, pero hiciste lo correcto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ivania me mandó un mensaje. Me llamó cruel y egoísta. Lucía soltó una risa amarga. Por supuesto que lo hizo. Gente como ella siempre se hace la víctima. Nunca acepta responsabilidad por sus acciones. Ignórala, Fátima. No vale la pena. Lo sé. Ya borré el mensaje. Bien hecho. Y ahora descansa. Has tenido 2 días horribles. Date tiempo de procesar todo. Lucía, gracias. Por escucharme. Por apoyarme. Por ser la hermana que siempre he necesitado. No tienes nada que agradecer. Para eso está la familia. La verdadera familia. Colgamos y me quedé mirando el techo. Lucía tenía razón. Necesitaba descansar, pero primero necesitaba limpiar. Bajé a la cocina y encontré el desastre que Ivania había dejado. Platos sucios amontonados en el fregadero, restos de comida en la estufa, la mesa llena de migajas y manchas de café. Así había sido vivir con ellos. Desorden, falta de respeto, la constante sensación de que yo era la empleada en mi propia casa. Pero ya no más. Me puse a lavar los platos. El agua caliente me quemaba un poco las manos, pero me gustaba. Me hacía sentir que estaba lavando también todo lo malo, todo lo doloroso. Mientras lavaba, pensé en Roberto. ¿Qué harías tú en mi lugar? Le pregunté al aire, como si él pudiera escucharme. ¿Me dirías que fui muy dura? ¿O me dirías que hice lo correcto? No hubo respuesta, por supuesto, pero en mi corazón sabía lo que Roberto habría hecho. Él nunca permitió que nadie faltara el respeto a nuestra familia. Él siempre fue un hombre de principios, de dignidad. Y me había enseñado que el amor sin respeto no es amor, es sumisión. Terminé de lavar los platos y limpié la cocina, luego la sala, luego el comedor. Pasé 3 horas limpiando cada rincón de la casa, borrando cualquier rastro de Ivania. Cuando terminé, ya había oscurecido. Eran casi las 8 de la noche. No había comido nada en todo el día, pero no tenía hambre, solo cansancio. Me preparé un té de manzanilla y me senté en la mesa del comedor. La misma mesa donde Ivania me había puesto el sobre Manila, la misma donde me había amenazado, pero ahora esa mesa volvía a ser mía. Bebí mi té lentamente, saboreando cada sorbo. Afuera, escuché el sonido de los grillos, el ladrido lejano de un perro. La vida continuaba su curso normal, y yo también tenía que continuar. Pensé en el testamento que había firmado esa mañana, en cómo había eliminado a Tristán de él, en cómo había puesto todo a nombre de Lucía. ¿Había sido demasiado duro? Quizás. ¿Me arrepentía? No, porque Tristán tenía que aprender que las acciones tienen consecuencias, que no se puede traicionar a la gente que te ama y esperar que todo siga igual, que el respeto no es opcional, es fundamental. Y si algún día él aprendía esa lección, si algún día realmente se arrepentía de lo que había hecho, entonces podríamos hablar, podríamos intentar reconstruir algo, pero por ahora necesitaba protegerme, necesitaba poner límites, necesitaba demostrarme a mí misma que valía más que el trato que me habían dado. Terminé mi té y lavé la taza, subí las escaleras y entré a mi habitación. Me puse el pijama y me metí en la cama. Mi cama, no la de ellos, mía. Las sábanas olían a limpio, a fresco, a mí. Cerré los ojos y esperé que el sueño llegara, pero no llegó. Mi mente no dejaba de repetir escenas del día. La cara de Ivania cuando vio al oficial, la expresión de Tristán cuando le dije que lo había sacado del testamento, las lágrimas, las palabras, todo. Pensé en mi hijo cuando era pequeño, en cómo se aferraba a mi mano cuando cruzábamos la calle, en cómo me abrazaba cuando tenía miedo, en cómo me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Cuándo se convirtió en el hombre que me amenazó? ¿Fue culpa mía? ¿Lo consentí demasiado? ¿Le di todo sin enseñarle el valor de las cosas? Las preguntas me atormentaban, pero no tenía respuestas. Lo único que sabía era que no podía cambiar el pasado.
Solo podía decidir qué hacer con el presente, y en el presente había elegido mi dignidad sobre mi dolor. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana. La calle estaba vacía. Las luces de los postes brillaban tenuemente. Todo estaba tranquilo. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una fotografía vieja. Era de Tristán cuando tenía 5 años. Estaba en el jardín de esta misma casa, sosteniendo una pelota y sonriendo con todos sus dientes de leche. Mi niño, mi bebé, mi traición. Guardé la fotografía de nuevo y volví a la cama. Esta vez, el sueño llegó, pesado, profundo, necesario. Soñé con Roberto. Soñamos que estábamos en el jardín, plantando flores. Él me tomaba de la mano y me decía que todo iba a estar bien, que yo era más fuerte de lo que creía, que él estaba orgulloso de mí. Desperté a las 6 de la mañana con los ojos hinchados, pero el corazón más ligero. Era un nuevo día, el primero de muchos en mi casa recuperada. Me levanté, me bañé y bajé a preparar café. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, un olor familiar, reconfortante. Me senté en la mesa con mi taza y miré por la ventana. El sol comenzaba a salir. El cielo tenía tonos naranjas y rosas. Era hermoso. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. Mi celular sonó. Era un mensaje de Lucía. Buenos días, hermana. ¿Cómo amaneciste? Estoy pensando en ir a visitarte este fin de semana. Hace años que no nos vemos en persona. ¿Te parece bien? Sonreí. Me encantaría. Te espero. Guardé el teléfono y seguí bebiendo mi café. Pensé en el fin de semana, en ver a Lucía después de tanto tiempo, en contarle todo con calma, en llorar con ella si era necesario, en reír también, porque la vida no se detenía, y yo tampoco lo haría. Pasé el resto de la mañana organizando la casa, cambié las sábanas de todas las camas, lavé las cortinas, abrí todas las ventanas para que entrara el aire fresco. Quería que la casa volviera a oler a mí, a mis recuerdos, a mi vida. A mediodía, sonó el timbre. Me extrañó. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con un bastón en la mano. Abrí la puerta con cuidado. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? La mujer me sonrió con amabilidad. ¿Usted es la señora Fátima? Sí, soy yo. Soy Rosalba, su vecina de 2 casas más allá. Vine porque... Bueno, ayer vi que llegó un camión de mudanzas, y vi a su hijo y a su nuera irse, y quería saber si usted estaba bien. Me sorprendió su preocupación. Rosalba y yo nos saludábamos de vez en cuando, pero nunca habíamos tenido una conversación larga. Estoy bien, dije. Gracias por preguntar. Ella asintió, pero no se movió. Sé que no es de mi incumbencia, dijo con cuidado, pero yo también viví algo similar hace años, con mi hijo y mi nuera. Intentaron quedarse con mi casa. Tuve que sacarlos legalmente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? De verdad. Y fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero también fue lo más necesario, porque a veces el amor también significa poner límites. Esas palabras me golpearon el corazón. ¿Y su hijo? ¿Volvieron a hablar? Rosalba sonrió con tristeza. Sí, después de 5 años. Él se disculpó. Entendió que lo que hizo estuvo mal. Ahora tenemos una relación distante pero respetuosa. No es perfecta, pero es honesta. 5 años, repetí. 5 años, confirmó ella. Pero valió la pena esperar, porque cuando volvió, lo hizo con humildad. Y eso es lo que importa. Me limpié las lágrimas. Gracias, Rosalba. No sabe cuánto necesitaba escuchar eso. Ella me dio unas palmaditas en el brazo. Si necesita algo, cualquier cosa, estoy a 2 casas. No dude en tocar mi puerta. Gracias. Se fue cojeando lentamente con su bastón. La vi alejarse y sentí algo extraño. Esperanza. Quizás Tristán volvería algún día. Quizás aprendería. Quizás se daría cuenta de lo que perdió. O quizás no. Pero eso ya no dependía de mí. Yo había hecho mi parte. Había defendido mi dignidad. Había protegido lo que era mío. Y ahora solo me quedaba vivir. Cerré la puerta y volví a la sala. Me senté en el sillón de Roberto y miré las fotografías en la pared. Mi vida entera estaba ahí. Cada momento importante. Cada recuerdo valioso. Y nadie me lo iba a quitar. Los días pasaron lentos pero necesarios. Miércoles, jueves, viernes. Cada día fue una pequeña victoria. Cada mañana que me levantaba en mi propia casa, sin voces molestas, sin miradas de reproche, sin comentarios pasivo-agresivos, era un regalo. Pero también fueron días difíciles. El silencio a veces era demasiado. Me descubría esperando escuchar los pasos de alguien en las escaleras, el sonido de la televisión, cualquier cosa que me recordara que no estaba completamente sola en el mundo.
Tristán no volvió a llamar, tampoco Ivania. Era como si hubieran desaparecido de mi vida por completo. Y quizás era mejor así. El viernes por la tarde, Lucía me llamó. Hermana, salgo mañana temprano de Querétaro. Llegaré a tu casa como a las 11 de la mañana. ¿Te parece bien? Perfecto, dije, y sentí una emoción genuina. Te estoy esperando. ¿Necesitas que lleve algo? ¿Comida? ¿Alguna cosa? Solo tráete a ti misma. Eso es más que suficiente. Lucía rió. Está bien. Nos vemos mañana. Te quiero, Fátima. Yo también te quiero. Esa noche me dediqué a preparar la casa para su visita. Limpié el cuarto de huéspedes, cambié las sábanas, puse flores frescas en un jarrón sobre la mesita de noche. Quería que todo estuviera perfecto, no solo por Lucía, también por mí. Necesitaba sentir que mi casa volvía a ser un lugar acogedor, un lugar lleno de amor y no de tensión. El sábado desperté temprano. Preparé tamales de pollo con salsa verde, el platillo favorito de Lucía. También hice café de olla con canela y piloncillo, tal como lo hacía nuestra madre. A las 11 en punto, escuché un auto detenerse frente a mi casa. Corrí hacia la puerta y la abrí. Lucía bajó del auto con una maleta pequeña en la mano. Tenía 63 años, 2 más que yo, pero se veía radiante. Su cabello cano estaba perfectamente peinado. Sus ojos brillaban con esa luz que siempre tuvo, incluso de niña. Fátima, nos abrazamos en medio del jardín. Un abrazo largo, apretado, necesario. Cuando nos separamos, ambas teníamos lágrimas en los ojos. «Déjame verte», dijo Lucía tomándome de los hombros. «¿Cómo estás? ¿De verdad estás bien?» «Ahora sí», dije, «ahora que estás aquí». Entramos a la casa y Lucía miró alrededor con nostalgia. «Esta casa trae tantos recuerdos. ¿Recuerdas cuando Roberto y tú la compraron? Yo vine a ayudarlos a pintar. Terminamos más pintadas nosotras que las paredes». Reí por primera vez en días. Claro que me acuerdo. Roberto decía que parecíamos cuadros abstractos. Nos sentamos en la sala y le serví café. Lucía bebió un sorbo y cerró los ojos. Sabe igual que el de mamá. Aprendí de la mejor. Pasamos la siguiente hora poniéndonos al día. Lucía me contó sobre su vida en Querétaro. Sus 2 hijos estaban casados y le habían dado 4 nietos en total. Su esposo había fallecido hace 8 años, igual que Roberto, pero de cáncer. «Los extraño», dijo Lucía con tristeza. «A veces siento que tengo tanto que contarles y no puedo. Es como tener un teléfono sin línea». «Lo sé», dije. «Yo le hablo a Roberto todo el tiempo. En mi mente, le pregunto qué haría, qué diría, aunque sé que nunca voy a tener una respuesta». Lucía tomó mi mano. «Pero creo que ellos nos escuchan, desde donde estén, y creo que están orgullosos de nosotras, de cómo seguimos adelante a pesar de todo». Asentí sin decir nada, porque no confiaba en mi voz. Después de un momento, Lucía cambió el tema. «Bueno, ahora cuéntame todo lo que pasó, con calma, desde el principio». Y se lo conté todo, desde que Ivania entró en nuestras vidas hace 3 años, desde los primeros comentarios sutiles que yo ignoré, desde la transformación de Tristán, poco a poco, hasta convertirse en alguien que yo ya no reconocía. Le conté del ultimátum, del sobre Manila, de la noche que pasé en el hotel, de la llamada que le hice a ella, del licenciado Ochoa, del oficial de justicia, de cómo regresé a mi casa con la ley de mi lado. Le conté de las lágrimas de Tristán, de la rabia de Ivania, de cómo se fueron con sus cosas en un camión de mudanzas, dejándome sola en la casa que siempre fue mía. Y le conté del testamento, de cómo había quitado a Tristán de él, de cómo ahora todo estaba a nombre de ella. Lucía escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. «Fátima, no sé qué decir. No puedo creer que Tristán te haya hecho eso. El mismo niño que jugaba con mis hijos cuando venían de visita. El mismo que lloraba cuando nos íbamos porque no quería que nos fuéramos. Ese niño ya no existe», dije con voz quebrada. «O quizás nunca existió de verdad. Quizás yo solo vi lo que quería ver». «No digas eso», dijo Lucía con firmeza. «Ese niño sí existió. Lo que pasa es que se perdió en el camino. Y la culpa no es tuya. Tú lo criaste bien, le diste valores, le enseñaste lo que era el respeto y el amor. Pero a veces la gente elige mal, y no hay nada que podamos hacer al respecto». «¿Y si me equivoqué?», pregunté. «¿Y si fui demasiado dura? ¿Y si debí darle otra oportunidad?». Lucía me miró directamente a los ojos. «¿Otra oportunidad para qué? ¿Para que te humillara de nuevo? ¿Para que te amenazara? ¿Para que te quitara todo lo que trabajaste durante años? No, Fátima, tú hiciste lo correcto. Y aunque duela, aunque sea lo más difícil que has hecho en tu vida, fue lo necesario». Sus palabras me envolvieron como un abrazo.
Gracias, Lucía. Necesitaba escuchar eso. Y ahora, dijo ella con una sonrisa, vamos a comer esos tamales que huelen deliciosos, porque la vida no se detiene, y nosotras tampoco. Comimos en la mesa del comedor. Los tamales estaban perfectos, la salsa verde picaba justo como debía, el café de olla nos calentó el alma. Hablamos de recuerdos, de nuestra infancia, de nuestros padres, de todas esas cosas que solo las hermanas pueden compartir. ¿Te acuerdas cuando mamá nos enseñó a hacer tortillas?, preguntó Lucía. Tú hacías unas tan chuecas que papá decía que parecían mapas de países inventados. Reímos hasta que nos dolió el estómago. Y tú las hacías tan perfectas que mamá decía que ibas a ser chef famosa. Y mírame ahora, dijo Lucía, cocinando para mis nietos que dicen que prefieren la comida rápida. Los tiempos cambian, pero algunas cosas no, como el amor entre hermanas. La tarde pasó volando. Después de comer, Lucía insistió en ayudarme a lavar los platos. Luego nos sentamos en el jardín, bajo la sombra del árbol de guayaba que Roberto había plantado hace más de 30 años. Este árbol ha visto toda tu vida, dijo Lucía, tocando el tronco con cariño. Vio a Tristán crecer, vio a Roberto enfermarse, te vio a ti luchar, y ahora te ve comenzar de nuevo. Miré hacia arriba. Las ramas estaban llenas de hojas verdes. Algunas guayabas pequeñas comenzaban a formarse. Sigue dando frutos, dije, a pesar de todo. Como tú, dijo Lucía. Tú también vas a seguir dando frutos, vas a seguir viviendo, vas a seguir siendo feliz. Aunque ahora no lo veas, te lo prometo. Nos quedamos ahí sentadas hasta que el sol comenzó a ocultarse. El cielo se tiñó de naranjas y rojos. Era hermoso. Esa noche cenamos algo ligero, pan dulce con chocolate caliente, y seguimos hablando, de todo, de nada, de lo importante y lo trivial. A las 11 de la noche, Lucía bostezó. Creo que el viaje me cansó más de lo que pensé. ¿Te molesta si me voy a dormir? Para nada. Tu cuarto está listo. Si necesitas algo, solo dime. Lucía se levantó y me abrazó. Gracias por dejarme venir. Hacía falta esto. Hacía falta estar juntas. Gracias a ti por venir. No sabes cuánto lo necesitaba. Ella subió las escaleras y yo me quedé en la sala un rato más. Miré las fotografías en la pared. Mi vida entera estaba ahí. Los buenos momentos, los malos también, aunque esos no estaban en fotos. Pensé en Tristán. ¿Dónde estaría en este momento? ¿Habría encontrado un lugar donde quedarse? ¿Estaría arrepentido? ¿O estaría culpándome por todo? No lo sabía, y parte de mí no quería saberlo, porque ahora mi enfoque tenía que estar en mí, en sanar, en reconstruir mi vida. Subí las escaleras y pasé frente al cuarto de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. Vi a Lucía dormida, con una manta hasta el cuello, respirando tranquilamente. Tener a alguien en casa de nuevo se sentía bien, pero no cualquier alguien. Alguien que me amaba de verdad, alguien que no quería quitarme nada, alguien que solo quería estar conmigo. Entré a mi habitación y me acosté. Esta vez el sueño llegó rápido, y soñé con cosas buenas, con mi mamá haciendo tortillas, con Roberto plantando el árbol de guayaba, con Tristán de niño, corriendo en el jardín. Desperté el domingo con los rayos del sol entrando por la ventana. Escuché ruidos en la cocina. Bajé y encontré a Lucía preparando huevos con chorizo. «Buenos días, dormilona», dijo con una sonrisa. «Espero no haberte despertado». «Para nada. Huele delicioso». Desayunamos juntas. Lucía me contó que sus hijos la habían llamado temprano para saber cómo estaba, que sus nietos le habían mandado mensajes con emojis de corazones. «Tengo suerte», dijo. «Tengo una familia que me ama». «Yo también tengo suerte», dije. «Te tengo a ti». Después del desayuno, nos sentamos en la sala con más café. Lucía me miró con seriedad. «Fátima, quiero hablar contigo de algo importante». «Dime». «Es sobre el testamento, sobre lo que pusiste a mi nombre». Me puse tensa. «¿Qué pasa? ¿No quieres que esté a tu nombre?» «No es eso», dijo rápidamente. «Es solo que no quiero que hagas algo por enojo, por despecho. Si pusiste todo a mi nombre solo para lastimar a Tristán, entonces no es correcto». «No lo hice por eso», dije con firmeza. «Lo hice porque tú eres mi familia, la única que ha estado ahí para mí, la única que no me ha traicionado. Si algo me pasa, quiero que tú tengas todo. No Tristán, no Ivania, tú». Lucía tenía lágrimas en los ojos. «¿Estás segura?» «Completamente segura». Ella asintió lentamente. «Entonces lo acepto, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que si algún día Tristán regresa, si algún día se disculpa de verdad y demuestra que cambió, tú puedas perdonarlo. No por él, por ti, porque el perdón sana, y tú mereces sanar». Sus palabras me hicieron llorar. «No sé si pueda perdonarlo, Lucía»,
Me dolió demasiado. Lo sé, dijo, tomando mi mano. Pero el perdón no es para el que hizo el daño, es para el que lo recibió. Perdonar no significa olvidar, no significa permitir que vuelva a pasar, solo significa soltar el peso que llevas en el corazón. Y si nunca regresa, entonces habrás hecho tu parte, habrás soltado el peso de todos modos, y vivirás más ligera. Me sequé las lágrimas. Eres sabia, hermana. No soy sabia, solo soy vieja. Y las viejas aprendemos a fuerza de golpes. Reímos a través de las lágrimas. Lucía se quedó conmigo todo el domingo. Vimos películas viejas en la televisión. Cocinamos juntas. Nos reímos de chistes tontos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la felicidad. Al anochecer, Lucía preparó su maleta. Tengo que irme mañana temprano, dijo. Mis nietos tienen una obra de teatro en la escuela y prometí estar ahí. Lo entiendo. Gracias por venir. Estos 2 días significaron todo para mí también. Y recuerda, Fátima, no estás sola, nunca estás sola. Yo estoy a una llamada de distancia, siempre. Nos abrazamos fuerte. Esa noche, después de que Lucía se fue a dormir, me quedé sentada en la sala, pensando en todo lo que había pasado. Una semana atrás estaba siendo amenazada en mi propia casa. Ahora estaba libre, sola, sí, pero libre. Y quizás la soledad no era tan mala después de todo. Quizás era el precio de la paz. Lucía se fue el lunes por la mañana, como había planeado. La abracé en la puerta y la vi alejarse en su auto hasta que desapareció por la esquina. La casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sentía diferente. Ya no era opresivo, era tranquilo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y reflexión. Me levantaba temprano, preparaba mi café, limpiaba la casa aunque no estuviera sucia. Necesitaba mantenerme ocupada, necesitaba no pensar demasiado. Pero las noches eran difíciles. En las noches, cuando ya no había nada que hacer, cuando la casa estaba oscura y solo se escuchaba el tic-tac del reloj de mi madre, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Habría hecho lo correcto? ¿Tristán estaría bien? ¿Me odiaría para siempre? ¿Volvería algún día? Una semana después de la visita de Lucía, un miércoles por la tarde, sonó mi celular. Era un número desconocido. Casi no contesto. Pensé que podría ser Ivania con otro número, lista para insultarme de nuevo. Pero algo me hizo contestar. Bueno, hubo un silencio del otro lado. Luego, una voz de mujer, mayor, temblorosa. ¿Señora Fátima Lizárraga? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Dolores Márquez. Soy la madre de Ivania. Se me heló la sangre. ¿La madre de Ivania? Sí, señora. Disculpe que la moleste. Sé que usted no me conoce. Y sé que las cosas entre usted y mi hija no terminaron bien. Me senté en el sillón. Mi corazón latía rápido. ¿Qué quiere? Hubo otro silencio. Luego escuché un suspiro profundo. Quiero pedirle perdón. No esperaba esas palabras. ¿Perdón? ¿Por qué? Por mi hija. Por lo que le hizo. Por cómo la trató. Mi mente era un torbellino de confusión. Señora Dolores, no entiendo. ¿Por qué me está llamando? Porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien sepa que yo no crié a mi hija para que hiciera lo que hizo. Su voz se quebró. Estaba llorando. Señora, ¿está bien? No, no estoy bien. No he estado bien desde que me enteré de lo que pasó. ¿Ivania le contó? Sí, me contó su versión. Me dijo que usted la echó a la calle sin razón, que fue cruel con ella, que Tristán estaba destrozado. Y yo le creí. Al principio. ¿Al principio? Sí, pero luego empecé a notar cosas. Inconsistencias en su historia, mentiras pequeñas, y hace 3 días encontré algo. ¿Qué encontró? Dolores respiró hondo. Ivania dejó su bolsa en mi casa cuando vino a visitarme. Yo estaba buscando una pluma y encontré un papel. Era una cotización de una agencia de bienes raíces, con la dirección de su casa, señora Fátima, y una nota escrita a mano que decía: con esta propiedad podríamos liquidar todas las deudas y empezar de cero. Me quedé sin palabras. Entonces lo sabía, dijo Dolores con voz rota. Lo sabía desde antes, lo planeó. Y cuando la confronté, cuando le pregunté qué era eso, ella me gritó. Me dijo que no me metiera en su vida, que yo no entendía nada, y se fue de mi casa dando un portazo. Escuché sollozos del otro lado de la línea. Señora Dolores, lo siento mucho. No, dijo ella con firmeza. No se disculpe usted. Yo soy la que debe disculparse. Mi hija le hizo algo imperdonable, y ahora entiendo por qué usted hizo lo que hizo. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Gracias por decirme eso. Señora Fátima, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Tristán, él estuvo de acuerdo con todo esto?
¿O Ivania lo manipuló? Esa pregunta me dolió porque yo misma me la había hecho 1000 veces. No lo sé, dije honestamente. Él no me defendió. Él permitió que su esposa me amenazara. Él me miró a los ojos y me dijo que firmara los papeles o me fuera. Así que, aunque Ivania lo haya presionado, él tomó la decisión de estar de su lado. Y eso también duele. Dolores suspiró. Tiene razón. Lo siento tanto. Señora Dolores, ¿puedo preguntarle algo yo? Por supuesto. ¿Dónde están ahora? ¿Tristán e Ivania? Hubo una pausa. Están viviendo en un departamento pequeño, en una zona no muy buena de la ciudad. Ivania dejó su trabajo hace 2 meses porque decía que estaba muy estresada. Tristán es el único que trabaja. Y según lo que me dijo mi hija, apenas les alcanza para pagar la renta y la comida. Sentí una punzada en el pecho. No era satisfacción, era tristeza. Entiendo. Señora Fátima, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero si algún día Tristán viene a buscarla, si algún día él se disculpa, por favor considere perdonarlo. No por mi hija, por él, porque creo que él está pagando un precio muy alto por una decisión que tomó bajo presión. Si algún día él viene, dije lentamente, y si su disculpa es genuina, entonces hablaremos, pero no puedo prometerle nada más. Es más de lo que merezco escuchar. Gracias, señora Fátima. Y de verdad, de corazón, le pido perdón por lo que mi hija le hizo. Gracias por llamar, señora Dolores. Eso significó mucho para mí. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. No podía creer lo que acababa de pasar. La madre de Ivania me había llamado para disculparse, para contarme la verdad. Y esa verdad confirmaba lo que yo ya sabía. Ivania había planeado todo desde hace tiempo. No fue un impulso, fue calculado, frío, deliberado. Pero, ¿y Tristán? ¿Él también lo había planeado? ¿O realmente fue manipulado? No tenía respuestas, y quizás nunca las tendría. Pasaron 2 semanas más. La vida continuaba su curso. Volví a dar clases de regularización a algunos niños del vecindario, algo que había dejado de hacer cuando Ivania se quejó de que llenaba la casa de extraños. Ahora, sin ella, podía hacer lo que quisiera en mi propia casa. Mis alumnos eran niños de primaria que necesitaban ayuda con matemáticas y español. Me pagaban poco, pero no me importaba. Me gustaba enseñar, me hacía sentir útil. Una tarde estaba revisando las tareas de uno de mis alumnos cuando sonó el timbre. Me extrañó. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Era Tristán. Se me detuvo el corazón. Estaba solo, sin Ivania. Tenía el cabello despeinado, ojeras marcadas, la ropa arrugada. Se veía cansado, derrotado. Puse mi mano en la manija de la puerta. Dudé. Parte de mí quería abrirle. Otra parte quería ignorarlo y dejarlo ahí afuera. Respiré hondo y abrí la puerta. Nos miramos a los ojos. Ninguno dijo nada durante unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, Tristán habló. «Hola, mamá». Su voz sonaba ronca, como si hubiera llorado mucho. «Hola, Tristán. ¿Puedo pasar? Solo un momento, por favor». Dudé, pero finalmente me hice a un lado. «Pasa». Entró lentamente, como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión. Se quedó de pie en la sala, mirando alrededor. Sus ojos se detuvieron en las fotografías de la pared, en el sillón de su padre, en el reloj de su abuela. «La casa se ve bien», dijo. «Gracias». Hubo un silencio incómodo. «Siéntate», le dije. Él se sentó en el borde del sillón, con las manos entre las rodillas. Yo me senté en el otro extremo, manteniendo distancia. «¿Cómo has estado?», preguntó. «Bien. ¿Y tú?». Él soltó una risa amarga. «No muy bien, la verdad». No dije nada. Esperé. «Mamá, vine a disculparme». «¿Tú o Ivania te mandó?». Él me miró sorprendido. «Yo. Ivania no sabe que estoy aquí. De hecho, ella se enojaría mucho si supiera». «¿Por qué?». «Porque ella dice que tú eres la mala, que tú nos quitaste todo, que somos las víctimas». «¿Y tú qué dices?». Tristán bajó la mirada. «Yo digo que ella está equivocada. Yo digo que lo que te hicimos fue horrible. Yo digo que yo fui un mal hijo». Su voz se quebró en las últimas palabras. «¿Por qué vienes ahora, Tristán? ¿Qué cambió?». Él se limpió los ojos con el dorso de la mano. Todo cambió. Desde que nos fuimos de aquí, nada ha salido bien. El departamento donde vivimos es terrible, pequeño, húmedo, con cucarachas. Ivania dejó su trabajo y ahora yo soy el único que trabaja. Apenas nos alcanza para comer. Y ella se la pasa quejándose todo el día. De todo. De mí, del departamento, de la vida. ¿Y eso te hizo venir? No. Lo que me hizo venir fue hablar con la mamá de Ivania. Me sorprendí. ¿Hablaste con Dolores? Sí.
Ella nos visitó la semana pasada y confrontó a Ivania. Le dijo que había encontrado la cotización de la casa. Le preguntó desde cuándo estaba planeando quitarte tu propiedad. Y mamá, yo no lo sabía. ¿Qué no sabías? Que Ivania había planeado todo desde hace más de un año. Que había investigado cuánto valía tu casa. Que había hablado con abogados sobre cómo podríamos quedarnos con la propiedad. Que había calculado hasta el último peso que podríamos sacar de la venta. Las lágrimas corrían por su rostro. Yo pensé que solo quería que estuvieras protegida, que si algo te pasaba, nosotros podríamos encargarnos de todo. Pero no era eso. Ella quería que firmaras esa procuración para quitarte todo mientras aún estuvieras viva. Y yo fui tan estúpido que le creí. Tristán, tú estuviste ahí cuando ella me amenazó. Tú escuchaste lo que me dijo. Y no hiciste nada. Lo sé, dijo con voz ahogada. Lo sé, y me odio por eso. Cada noche me acuesto pensando en ese momento. En tu cara cuando te dije que firmaras o te fueras. En cómo saliste de tu propia casa con una maleta en la mano. Y me pregunto cómo pude hacerle eso a mi propia madre. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Un llanto profundo, desgarrador. Y yo, a pesar de todo, sentí que mi corazón se ablandaba. Pero no era suficiente. Tristán, dije con voz firme, entiendo que estés arrepentido. Entiendo que Ivania te manipuló. Pero tú eres un adulto. Tú tomaste decisiones. Y esas decisiones me lastimaron de una manera que no puedes imaginar. Lo sé. No lo sabes. Tú no sabes lo que se siente que tu propio hijo, al que criaste sola después de que su padre murió, te mire a los ojos y te diga que te vayas de tu propia casa. Tú no sabes lo que se siente perder a tu familia en una sola noche. Tú no sabes el dolor que llevo en el pecho desde ese día. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Tienes razón. No lo sé, pero quiero entenderlo. Quiero que me des una oportunidad de reparar lo que rompí. ¿Cómo? ¿Cómo vas a reparar esto, Tristán? No lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Solo no me cierres la puerta por completo. Por favor. Me quedé callada, procesando todo lo que acababa de escuchar. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba perdonado, que podíamos empezar de nuevo. Pero otra parte, la parte que había sufrido, la parte que había llorado noches enteras, esa parte me decía que fuera cautelosa. Tristán, no puedo darte una respuesta ahora. Necesito tiempo. Necesito procesar todo esto. Lo entiendo. Y necesito que entiendas algo. Aunque algún día te perdone, las cosas nunca van a volver a ser como antes. Perdiste mi confianza. Y recuperar la confianza toma tiempo. Mucho tiempo. Lo sé. ¿Y qué hay de Ivania? ¿Sigues con ella? Tristán dudó. Sí, por ahora. Pero las cosas no están bien entre nosotros. Desde que su mamá la confrontó, ella está diferente. Más agresiva, más amargada. Ya no sé si quiero seguir con ella. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Él asintió. Se levantó del sillón. Gracias por escucharme, mamá. Sé que no merezco ni eso, pero significa mucho para mí, Tristán. ¿Sí? Si de verdad quieres reparar esto, entonces demuéstralo. No con palabras, con acciones. Demuestra que cambiaste, que aprendiste, que nunca volverías a hacerme algo así. Lo haré, te lo prometo. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Te amo, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo después de todo lo que pasó, pero es verdad, siempre te he amado. Y lamento tanto haberte lastimado. No respondí, solo asentí. Él salió y cerró la puerta detrás de él. Me quedé de pie en la sala, mirando la puerta cerrada. Mi mente era un caos de emociones, alivio, tristeza, esperanza, miedo. ¿Había hecho bien en escucharlo? ¿Debía haberle cerrado la puerta? ¿Era genuino su arrepentimiento? ¿O solo estaba desesperado? No tenía respuestas, solo preguntas, pero había algo que sí sabía. No iba a tomar decisiones apresuradas. No iba a perdonar solo porque él lloró. No iba a olvidar solo porque él se disculpó. Si Tristán quería mi perdón, tendría que ganárselo. Y eso, si es que pasaba, tomaría mucho tiempo. Después de que Tristán se fue, me quedé sentada en la sala durante horas. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando finalmente reaccioné. No había cenado. No había hecho nada más que pensar en sus palabras, en sus lágrimas, en si eran reales o solo desesperación. Llamé a Lucía. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera. ¿Fátima? ¿Qué pasó? Tu voz suena rara. Vino Tristán. Hubo un silencio del otro lado. ¿A tu casa? Sí, hace unas horas. Vino solo. ¿Y qué quería? Disculparse, decirme que lo sentía,
que Ivania lo había manipulado, que no sabía que ella había planeado todo desde hace más de un año. ¿Y tú le creíste? Esa pregunta me golpeó. No lo sé, Lucía. Parte de mí quiere creerle. Es mi hijo. Pero otra parte me dice que tenga cuidado, que no confíe tan rápido. Escucha tu instinto, dijo Lucía con firmeza. Si algo te dice que tengas cuidado, entonces ten cuidado. El arrepentimiento verdadero se demuestra con tiempo y acciones, no solo con lágrimas y palabras bonitas. Eso fue exactamente lo que le dije, que si quería mi perdón, tendría que ganárselo. Bien hecho. Ahora espera. Espera a ver qué hace. Si realmente cambió, lo verás. Y si no, también lo verás. Tenía razón, como siempre. Gracias, Lucía. No sé qué haría sin ti. Estarías bien de todos modos, porque eres más fuerte de lo que crees. Esa noche dormí inquieta. Soñé con Tristán de niño, con Roberto, con la casa cuando estaba llena de risas y no de amenazas. Desperté temprano, con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera por pasar. Y no me equivoqué. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Pensé que podría ser Tristán de nuevo, pero cuando abrí la puerta, me encontré con alguien que no esperaba. Era Ivania. Pero no era la Ivania que yo conocía. No era la mujer perfectamente arreglada, con su cabello impecable y su sonrisa calculada. Esta Ivania tenía el cabello grasoso, recogido en una cola de caballo descuidada, ojeras profundas, ropa arrugada y una expresión en el rostro que no supe identificar de inmediato. ¿Era rabia? ¿Desesperación? ¿Las dos cosas? ¿Qué haces aquí?, pregunté sin moverme de la puerta. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, dijo, y su voz sonaba diferente, menos segura, menos arrogante. Solo 5 minutos. Eso es todo lo que te pido. Dudé. Cada instinto en mi cuerpo me decía que cerrara la puerta, que no le diera ni un segundo de mi tiempo. Pero la curiosidad ganó. 5 minutos, y te quedas ahí afuera. Ivania asintió. Se quedó de pie en el umbral, con las manos entrelazadas frente a ella. Tristán vino a verte ayer. Sí, me lo dijo anoche. Llegó a casa y me confesó que había venido a disculparse contigo. ¿Y eso te molestó? Ella apretó los labios. Sí, me molestó mucho, porque yo le había dicho que no lo hiciera, que tú no merecías una disculpa, que nosotros éramos los que merecíamos una disculpa de ti. ¿Y vienes a decirme eso? ¿Que yo les debo una disculpa? No, dijo, y su voz se quebró. Vengo a decirte que yo estaba equivocada. Me quedé sin palabras. ¿Qué? Ivania respiró hondo, como si las siguientes palabras le costaran la vida. Estaba equivocada, en todo, en cómo te traté, en lo que planeé, en la forma en que manipulé a Tristán para que estuviera de mi lado. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué me dices esto ahora? Ella se limpió los ojos con la manga de su suéter. Porque mi vida se desmoronó, completamente. Desde que salimos de esta casa, todo ha ido de mal en peor. Perdí mi trabajo. El departamento donde vivimos es horrible. Tristán trabaja todo el día y yo me quedo sola, pensando en cómo arruiné todo. Y mi mamá se detuvo. Sus hombros temblaban. Mi mamá me dijo que me avergonzaba. Me dijo que no reconocía a la mujer en la que me había convertido. Y tiene razón. Yo no era así, Fátima. Yo no era esta persona codiciosa y cruel. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ivania cerró los ojos. Porque tenía miedo. Miedo de no tener nada, de depender siempre de otros. Yo crecí pobre, Fátima, muy pobre, en una casa con goteras, sin agua caliente, comiendo frijoles todos los días. Y cuando conocí a Tristán, cuando vi esta casa, pensé, esta es mi oportunidad, esta es mi salida. Así que me viste como una oportunidad, no como una persona. Sí, admitió, y las lágrimas corrían libremente por su rostro. Y lo siento tanto. No tienes idea de cuánto me arrepiento. ¿Te arrepientes de haberme lastimado? ¿O te arrepientes de que tu plan no funcionó? La pregunta la golpeó como una bofetada. Me arrepiento de ambas cosas, pero sobre todo, me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el camino, de haber sacrificado mi humanidad por dinero, por una casa, por cosas materiales que al final no significan nada. Nos quedamos en silencio, yo procesando sus palabras, ella esperando mi respuesta. Ivania, no sé qué esperas que diga. No espero nada. Solo necesitaba que lo supieras, que supieras que me arrepiento, que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedes regresar el tiempo, lo sé, y aunque te arrepientas, eso no borra lo que hiciste. Lo sé, repitió, con voz más baja. Entonces, ¿qué quieres de mí? Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Nada,
No quiero nada. Solo vine a decirte la verdad, porque me lo debía a mí misma. Y te lo debía a ti. Asentí lentamente. Está bien. Gracias por venir. Ivania se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Fátima. ¿Sí? Tristán te ama. De verdad. Sé que lo que hizo fue horrible. Sé que te lastimó. Pero él te ama. Y está destruido por dentro. Si algún día puedes perdonarlo, por favor hazlo. No por mí. Por él. No respondí. Solo cerré la puerta. Me quedé de pie en el recibidor, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Ivania había venido a disculparse, a admitir que estaba equivocada. ¿Era genuino o era otra manipulación? No lo sabía, y quizás nunca lo sabría. Lo que sí sabía era que algo había cambiado, algo en el universo se había movido. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ni Tristán ni Ivania volvieron a buscarme. No recibí llamadas, no recibí mensajes. Era como si hubieran desaparecido otra vez. Pero esta vez, el silencio no me molestaba. Era un silencio pacífico. 2 semanas después, estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz familiar. ¿Fátima? Me volteé y vi a Elena, una vecina con la que había sido amiga hace años, antes de que Ivania llegara a mi vida y yo me aislara de todos. Elena, ¿cómo estás? Nos abrazamos. Olía a perfume de gardenias como siempre. Bien, bien. ¿Y tú? Hace tanto que no te veo. Me enteré de que tu hijo y su esposa se fueron de tu casa. Sí, se fueron. Elena me miró con comprensión. Rosalba me contó un poco. No todo, solo que tuviste problemas con ellos. Problemas es quedarse corto, dije con una sonrisa amarga. Lo imagino, ¿sabes? Yo también pasé por algo similar hace muchos años. Con mi hermano. Intentó quitarme la casa que heredé de mis padres. Fue una batalla legal horrible. ¿Y qué pasó? Gané, pero perdí a mi hermano en el proceso. No nos hablamos durante 10 años. 10 años, repetí. Sí, pero eventualmente, él volvió. Se disculpó. Y aunque nuestra relación nunca fue la misma, encontramos una forma de estar en paz. ¿Crees que eso me pasará a mí? Elena me tomó de la mano. No lo sé, Fátima. Cada historia es diferente, pero lo que sí sé es que hiciste lo correcto al defenderte. Y eso, sin importar lo que pase después, es lo más importante. Sus palabras me dieron consuelo. Pasó un mes más. Octubre llegó con sus tardes frescas y sus noches frías. Las hojas del árbol de guayaba comenzaron a caer, cubriendo el jardín con un tapete dorado. Yo seguía con mis clases de regularización. Mis alumnos me llenaban de alegría. Eran inocentes, puros. No tenían agendas ocultas ni intenciones maliciosas. Solo querían aprender. Una tarde, mientras revisaba ejercicios de matemáticas, sonó mi celular. Era Dolores, la madre de Ivania. ¿Señora Fátima? Sí, señora Dolores. ¿Cómo está? Estoy no muy bien. Necesito contarle algo. Su voz sonaba preocupada. ¿Qué pasó? Es sobre Ivania y Tristán. Se separaron. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se separaron? Sí, hace una semana. Tristán se fue del departamento. Dijo que ya no podía más, que necesitaba espacio para pensar, para decidir qué hacer con su vida. ¿Y dónde está ahora? Está viviendo con un amigo, un compañero de trabajo. Y señora Fátima, él está muy mal. Mi hija me dijo que llora todas las noches, que no duerme, que apenas come. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y por qué me dice esto? Porque creo que él necesita a su madre. Sé que lo que hizo fue terrible. Sé que usted tiene todo el derecho de no querer saber nada de él, pero creo que está tocando fondo. Y a veces, cuando tocamos fondo, necesitamos a alguien que nos tienda la mano. Señora Dolores, yo no sé si puedo ser esa persona para él ahora. Todavía estoy sanando. Todavía duele. Lo entiendo. Solo quería que lo supiera. Colgamos y me quedé mirando el teléfono. Tristán se había separado de Ivania. Estaba viviendo con un amigo. Estaba destruido. Parte de mí sentía tristeza por él. Era mi hijo. No podía simplemente apagar el amor que sentía por él. Pero otra parte me recordaba todo lo que había pasado. El dolor, la humillación, la traición. No sabía qué hacer. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Saqué la fotografía de Tristán cuando tenía 5 años, la que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. La miré durante largo rato, su sonrisa sin dientes, sus ojos llenos de inocencia, su felicidad pura. ¿Dónde quedaste, mi niño?, susurré. ¿Dónde quedó ese pequeño que me amaba sin condiciones? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche. Guardé la fotografía y apagué la luz. Y en la oscuridad tomé una decisión. No iba a buscar a Tristán. No iba a correr a salvarlo, porque él era un adulto.
y los adultos tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero si él volvía, si él tocaba mi puerta, si él demostraba con acciones y no solo con palabras que había cambiado, entonces yo estaría dispuesta a escuchar, no a olvidar, no a volver a como estábamos antes, pero sí a darle una oportunidad de construir algo nuevo, algo basado en respeto, honestidad y límites claros, porque al final del día, aunque Tristán me había lastimado, seguía siendo mi hijo, y el amor de una madre, aunque herido, no desaparece completamente, solo espera, pacientemente, a que la persona que amamos decida ser digna de ese amor. Pasaron 2 semanas más. Noviembre llegó con su cielo gris y sus mañanas frías. Las fiestas de fin de año se acercaban. Día de Muertos había pasado, y yo había montado mi altar para Roberto, para mis padres, para todos los que ya no estaban. Les hablé, les conté todo lo que había pasado, les pedí sabiduría, fortaleza, paciencia, y sentí que ellos me escuchaban desde donde estuvieran. Una tarde de viernes, estaba regando las plantas del jardín cuando escuché que alguien tocaba la puerta del frente. Dejé la manguera y caminé hacia la entrada. Miré por la mirilla. Era Tristán, pero no venía solo. A su lado estaba un hombre mayor, de unos 60 años, con un maletín en la mano. Vestía traje, se veía profesional. Abrí la puerta con cautela. «Mamá», dijo Tristán. Su voz sonaba temblorosa. «Él es el licenciado Vargas, es mi terapeuta. Le pedí que viniera conmigo porque necesito que escuches algo importante, y quiero que sepas que no vengo solo, que estoy trabajando en mí mismo, que estoy haciendo las cosas bien esta vez». Miré al licenciado Vargas. Él me sonrió con amabilidad. «Señora Lizárraga, buenas tardes. Tristán me ha hablado mucho de usted y de todo lo que pasó. Él me pidió que lo acompañara hoy porque quiere tener una conversación importante con usted, una conversación sanadora, y pensó que mi presencia podría ayudar a que ambos se sintieran más seguros». Miré a Tristán. Sus ojos estaban limpios, claros, sin esa neblina de confusión que tenían la última vez. «¿Puedo pasar, mamá?», preguntó. «Por favor». Respiré hondo y abrí la puerta completamente. Tristán y el licenciado Vargas entraron a la casa. Los guié hacia la sala. El terapeuta se sentó en un sillón individual. Tristán y yo nos sentamos en extremos opuestos del sofá, manteniendo distancia. El silencio inicial fue incómodo, pero el licenciado Vargas lo rompió con voz amable. «Señora Lizárraga, primero que nada, gracias por recibirnos. Sé que esto no es fácil para usted, y quiero que sepa que mi presencia aquí no es para juzgarla ni para presionarla. Solo estoy aquí para facilitar una conversación que espero pueda ser sanadora para ambos». Asentí sin decir nada. El licenciado miró a Tristán. «Tristán, ¿quieres comenzar?». Mi hijo respiró hondo. Se veía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. «Mamá, durante las últimas semanas he estado yendo a terapia, 2 veces por semana. Al principio no quería ir. Pensé que no lo necesitaba. Pero mi amigo Carlos, el que me dejó quedarme en su casa, me dijo que si no buscaba ayuda, iba a terminar destruyéndome por completo». Hizo una pausa, se limpió los ojos. «En las sesiones, el licenciado Vargas me ha ayudado a entender muchas cosas. Cosas sobre mí, sobre por qué permití que Ivania me manipulara, sobre por qué no te defendí cuando debía hacerlo». «¿Y qué entendiste?», pregunté con voz suave. Tristán me miró directamente a los ojos. «Entendí que después de que papá murió, yo me sentí perdido. Tenía 22 años, era tan joven, y de repente, el hombre que me guiaba, que me enseñaba, ya no estaba. Y tú eras tan fuerte, mamá, tan fuerte que pensé que no me necesitabas, que podías con todo sola. Tristán, yo siempre te necesité. Lo sé ahora, pero entonces no lo veía así. Y cuando conocí a Ivania, ella me hizo sentir necesitado, importante, como si yo fuera el héroe que la iba a salvar de su vida difícil. Y me gustó ese sentimiento. Me gustó ser importante para alguien». El licenciado Vargas intervino. «Tristán ha estado trabajando en entender que su necesidad de sentirse necesitado lo hizo vulnerable a la manipulación. Ivania vio esa vulnerabilidad y la explotó. Pero eso no lo excusa», dijo Tristán rápidamente. «No excusa que te haya fallado, que no te haya defendido, que haya permitido que te echaran de tu propia casa». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro de nuevo. «Mamá, yo sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que sepas que me arrepiento con cada fibra de mi ser. Cada día me levanto y pienso en ese momento,
en tu cara cuando me miraste y te dije que firmaras o te fueras. Y me odio tanto. Tristán, no quiero que te odies, dije, y mi propia voz se quebró. Quiero que aprendas, que crezcas, que te conviertas en el hombre que tu padre habría querido que fueras. Estoy intentándolo, te lo juro que estoy intentándolo. El licenciado Vargas habló de nuevo. Señora Lizárraga, ¿puedo preguntarle cómo se siente usted en este momento? Respiré hondo, procesé la pregunta. Me siento confundida, triste, aliviada de que Tristán esté buscando ayuda, pero también tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de volver a confiar y que me lastimen otra vez. Miedo de perdonar demasiado rápido. Miedo de que esto sea temporal y que en unos meses todo vuelva a ser como antes. Tristán negó con la cabeza rápidamente. No va a ser como antes, mamá. Ivania y yo nos separamos definitivamente. Yo inicié los trámites de divorcio la semana pasada. Eso me sorprendió. ¿Divorcio? Sí. No puedo seguir con ella. No después de todo lo que descubrí, de todo lo que me mintió, de cómo manipuló cada aspecto de nuestra relación. El licenciado Vargas me ayudó a ver que ese matrimonio era tóxico, que me estaba destruyendo. ¿Y cómo te sientes con esa decisión? Triste, confundido, pero también aliviado, como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros, como si finalmente pudiera respirar. El licenciado Vargas asintió. El divorcio nunca es fácil, pero a veces es necesario para poder sanar y crecer. ¿Y dónde vas a vivir?, pregunté. Por ahora sigo con Carlos. Él tiene un departamento pequeño, pero me dejó quedarme en su sala. Estoy ahorrando para rentar algo propio, algo sencillo. Ya no necesito una casa grande, solo necesito un lugar donde pueda reconstruir mi vida. Hubo un silencio largo. Yo procesaba toda la información. Tristán esperaba mi respuesta. Tristán, aprecio que hayas venido, que hayas traído al licenciado Vargas, que estés haciendo el trabajo de terapia. Todo eso me dice que estás tomando esto en serio. Lo estoy, mamá. Te lo prometo. Pero, continué, necesito que entiendas que mi perdón no va a ser inmediato. No puedo simplemente olvidar lo que pasó porque estés en terapia. El dolor que siento es profundo, y sanar toma tiempo. Lo entiendo. Y necesito que sepas que nuestra relación nunca va a volver a ser como antes, porque antes yo confiaba ciegamente en ti, y esa confianza se rompió. Reconstruirla va a tomar años, quizás toda la vida. Tristán asintió, llorando. Lo acepto. Acepto todo lo que me estás diciendo. Solo no me cierres la puerta completamente. Déjame demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hijo que mereces. Miré al licenciado Vargas. ¿Usted qué opina? Él se recargó en su asiento, pensativo. Señora Lizárraga, mi opinión profesional es que Tristán está haciendo un trabajo genuino de introspección y crecimiento. He trabajado con muchos pacientes a lo largo de mi carrera y puedo decirle que el nivel de compromiso que él está mostrando es real, pero también entiendo perfectamente su cautela. Usted tiene todo el derecho de protegerse, de poner límites, de tomar el tiempo que necesite. Gracias, dije. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el jardín, el árbol de guayaba, las flores que había plantado hace años. Todo seguía ahí, creciendo, viviendo, a pesar de las tormentas. Me volteé hacia Tristán. Voy a hacer esto. Voy a darte una oportunidad, pero con condiciones. Tristán se levantó inmediatamente. Las que sean, mamá, las que sean. Primero, vas a continuar con tu terapia, no solo unas semanas, meses, años si es necesario, hasta que el licenciado Vargas considere que has trabajado tus problemas. Acepto. Segundo, no vamos a tener una relación cercana de inmediato. Vamos a empezar despacio, una llamada a la semana, quizás un café al mes, pequeños pasos, sin prisa. Acepto. Tercero, si en algún momento siento que estás cayendo en los mismos patrones, si vuelves a faltarme el respeto o a priorizar a alguien más sobre mi bienestar, esta oportunidad termina, para siempre. ¿Entendido? Entendido. Y cuarto, el testamento se queda como está, a nombre de tu tía Lucía. Si algún día, después de años, demuestras que realmente cambiaste, entonces podemos hablar de modificarlo, pero por ahora es mi forma de protegerme. Tristán dudó un momento, luego asintió. Acepto. Entiendo por qué lo haces, y no te culpo. Me acerqué a él, estábamos frente a frente, lo miré a los mismos ojos que tenía Roberto, los mismos ojos del niño que había sido. Tristán, yo te amo, siempre te voy a amar porque eres mi hijo, pero el amor no significa permitir que me lastimen, el amor también significa poner límites, protegerme, exigir respeto. Lo sé, mamá, y te respeto por eso.
Te respeto más ahora que nunca. Extendí mi mano, él la tomó, y nos dimos un apretón. No un abrazo, todavía no estaba lista para eso, pero sí un apretón de manos, un acuerdo, un pacto. Gracias por darme esta oportunidad, dijo con voz quebrada. No la desperdicies. No lo haré, te lo prometo. El licenciado Vargas se levantó. Señora Lizárraga, creo que esta conversación fue muy productiva, y me gustaría sugerirle algo, si me lo permite. Dígame, ¿consideraría venir a una sesión de terapia familiar? Solo una. Para poder trabajar algunos temas en un ambiente más estructurado. No tiene que comprometerse a más. Solo una sesión para ver cómo se siente. Lo pensé por un momento. Está bien, una sesión. Veré cómo me siento. Perfecto. Le daré mi tarjeta. Puede llamarme cuando esté lista. Me dio su tarjeta. Tristán y él se prepararon para irse. Antes de salir, Tristán se volteó una última vez. Mamá, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Papá estaría orgulloso de ti, de cómo te defendiste, de cómo pusiste límites, de tu fortaleza. Yo no lo vi antes, pero ahora lo veo, y admiro tanto tu fuerza. Sus palabras me rompieron el corazón de la mejor manera posible. Gracias, Tristán. Eso significa mucho para mí. Se fueron. Cerré la puerta y me quedé de pie en el recibidor. Algo había cambiado. No estaba segura de qué exactamente, pero algo en el aire se sentía diferente, más ligero, más esperanzador. Llamé a Lucía inmediatamente. «Fátima, ¿qué pasó?» Vino Tristán. «¿Con su terapeuta?» ¿Con su terapeuta? Sí, está yendo a terapia. Se separó de Ivania, inició el divorcio, y vino a disculparse. De verdad esta vez. ¿Y tú qué le dijiste?» Le di una oportunidad, pero con condiciones, con límites claros. Lucía suspiró aliviada. Me alegro, hermana. Me alegro mucho, pero también me alegro de que hayas puesto límites. Eso es lo más importante. Lo sé, y el testamento se queda como está, a tu nombre. Fátima, si Tristán cambia, si demuestra que realmente creció, entonces puedes modificarlo. No tienes que dejarlo así por mí. Lo sé, pero por ahora me da paz saber que está así, que si algo me pasa, tú vas a estar bien, y que Tristán tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Está bien, lo acepto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Soñé con Roberto. Estábamos sentados en el jardín, bajo el árbol de guayaba. Él me tomaba de la mano y me decía que todo iba a estar bien, que yo había hecho lo correcto, que él estaba orgulloso. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de paz, no de tristeza. Los meses siguientes fueron un proceso lento pero constante. Tristán me llamaba cada semana, como habíamos acordado. Las primeras llamadas fueron incómodas, cortas, llenas de silencios, pero poco a poco, las conversaciones se fueron haciendo más fáciles. Me contaba sobre su trabajo, sobre su terapia, sobre cómo estaba reconstruyendo su vida. Yo le contaba sobre mis alumnos, sobre mis días, sobre las pequeñas alegrías de vivir sola y en paz. 2 meses después de nuestra conversación con el terapeuta, acepté tomar un café con él. Nos encontramos en una cafetería neutral, no en mi casa. Todavía no estaba lista para eso. Tristán se veía diferente, había perdido peso, pero se veía más saludable. Sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Y tú? Mejor. Cada día un poco mejor. Tomamos nuestro café y hablamos de cosas simples, del clima, de noticias, de recuerdos buenos del pasado. No mencionamos a Ivania, no mencionamos la noche del ultimátum. Solo hablamos del presente, y eso estuvo bien. 3 meses después, en febrero, fui a una sesión de terapia familiar con Tristán y el licenciado Vargas. Fue difícil, lloré mucho, Tristán también, pero fue necesario. Hablamos de todo, del dolor, de la traición, de cómo reconstruir una relación desde cero, de cómo yo podía confiar de nuevo sin sentir que estaba siendo ingenua. El licenciado Vargas nos dio herramientas, nos enseñó a comunicarnos mejor, a establecer límites saludables, a reconocer cuando algo no se sentía bien. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida, pero también una de las más sanadoras. Pasó un año completo desde la noche del ultimátum, desde que Tristán e Ivania me amenazaron, desde que tuve que salir de mi propia casa con una maleta en la mano. Un año en el que todo cambió. Tristán seguía en terapia. Había rentado su propio departamento, pequeño pero digno. Me invitó a visitarlo y acepté. Cuando entré, vi que había puesto una fotografía en la sala. Era de nosotros 3, Roberto, él cuando era niño y yo. Estábamos en el jardín de mi casa, sonriendo. Esa fotografía me recuerda de dónde vengo, dijo Tristán. Me recuerda quién quiero ser. Nos sentamos y cenamos juntos.
pollo con mole que él mismo había preparado. No estaba perfecto, pero estaba hecho con amor. ¿Recuerdo cuando te enseñé a hacer esto?, pregunté. Claro que sí. Tenía como 12 años. Decías que todo hombre debía saber cocinar para no depender de nadie. Tu papá siempre decía lo mismo. Sonreímos. Era un recuerdo bueno, puro. Después de cenar, Tristán me miró con seriedad. Mamá, hay algo que quiero darte. Sacó un sobre del cajón de la mesa. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo abrí con cuidado. Dentro había un cheque. Por una cantidad considerable. 50,000 pesos. Tristán, ¿qué es esto? Es dinero que he estado ahorrando. Sé que nunca podré devolverte todo lo que te quité. No solo el dinero, sino la paz, la tranquilidad, los años de dolor. Pero esto es un comienzo. Quiero que lo uses para algo que te haga feliz. Un viaje, remodelaciones en la casa, lo que quieras. Miré el cheque. Luego lo miré a él. Tristán, yo no necesito tu dinero. Lo sé, pero necesito dártelo. Necesito demostrarte que estoy tomando responsabilidad por mis acciones, que no solo digo que lo siento, sino que también hago algo al respecto. Hubo lágrimas en mis ojos. Está bien, lo acepto. Gracias. Nos abrazamos. Por primera vez en más de un año, nos abrazamos. Y se sintió bien. Se sintió real. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, pensé en todo lo que había pasado. En el dolor, en la traición, en las lágrimas, en las noches sin dormir. Pero también pensé en la fortaleza que encontré, en la dignidad que defendí, en los límites que establecí. Pensé en cómo la vida tiene una forma extraña de hacer justicia, no siempre de manera rápida o dramática. A veces la justicia llega lentamente, en forma de consecuencias naturales, de lecciones aprendidas, de personas que tocan fondo y deciden cambiar. Y Vania había perdido todo, su matrimonio, su credibilidad, la relación con su propia madre. Y según me enteré después, había tenido que regresar a vivir con sus padres en una casa humilde, trabajando en un supermercado para sobrevivir. No sentía alegría por su sufrimiento, solo una tristeza tranquila por una persona que había elegido mal. Tristán, por otro lado, había tocado fondo, pero había decidido subir. Había buscado ayuda, había hecho el trabajo duro de mirarse en el espejo y aceptar sus errores. Y lentamente, muy lentamente, estaba reconstruyendo su vida. Y yo había recuperado mi paz, mi casa, mi dignidad. Había aprendido que el amor sin respeto no es amor, que perdonar no significa olvidar, que los límites son actos de amor propio. Llegué a mi casa y estacioné el auto. Miré la fachada. Mi casa, la que Roberto y yo compramos hace 36 años, la que yo defendí con uñas y dientes. Entré y encendí las luces. Todo estaba en su lugar, limpio, ordenado, en paz. Me preparé un té de manzanilla y me senté en el sillón de Roberto. Miré las fotografías en la pared. Mi vida entera estaba ahí, y sentí gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber luchado, por haberme defendido. Gratitud por Lucía, que siempre estuvo ahí. Por Rosalba, mi vecina, que me dio esperanza. Por el licenciado Ochoa, que me ayudó legalmente. Por el licenciado Vargas, que ayudó a mi hijo a encontrarse a sí mismo. Y gratitud por Roberto, que aunque ya no estaba físicamente, seguía guiándome desde donde estuviera. Bebí mi té lentamente. Afuera, escuché el sonido de los grillos, el ladrido lejano de un perro, la vida continuando su curso normal, y pensé en todas las mujeres que están pasando por algo similar en este momento. Mujeres siendo manipuladas por sus propios hijos, por sus nueras, por personas en las que confiaron. Y quería decirles, defiendan su dignidad, pongan límites. No permitan que nadie, ni siquiera su propia familia, les quite lo que les pertenece, porque el respeto propio no es egoísmo, es supervivencia. Y el amor verdadero nunca te pedirá que te anules a ti misma. Terminé mi té y subí las escaleras. Me acosté en mi cama, en mi casa, en mi paz. Y antes de dormir, susurré al aire. Gracias, Roberto, por enseñarme a ser fuerte, por darme un hijo que, aunque se perdió por un tiempo, encontró el camino de regreso. Y gracias, vida, por darme la fortaleza de defender lo que es mío. Cerré los ojos y dormí profundamente, sabiendo que había hecho lo correcto, que había honrado mi dignidad, y que, sin importar lo que viniera después, yo iba a estar bien, porque ahora sabía algo que no sabía antes. La verdadera riqueza no está en las casas ni en el dinero, está en la paz que sientes cuando pones la cabeza en la almohada, en el respeto que te tienes a ti misma, en la certeza de que, pase lo que pase, tú tienes el control de tu propia vida, y esa
Esa fue la lección más valiosa de todas.